Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN. Gracias Roberto Blancarte, Bernardo Barranco. Roberto, bienvenido. Bernardo, gracias. A los dos, gracias. Bueno, dos especialistas, dos grandes conocedores y bueno, pues desde luego inteligencias que han estudiado el tema religioso y en este caso nos detenemos en lo que ocurrió el fin de semana, la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. El Papa aprobó esta beatificación y se llevó a cabo la ceremonia en El Salvador, precisamente de este arzobispo salvadoreño, cuya historia, bueno, marca la vida no solo de El Salvador, sino de América Latina por muchas razones. Bernardo Barranco, vienes aterrizando casi, estuviste este fin de semana precisamente en todo lo que ocurrió en El Salvador con esta beatificación, estuviste transmitiendo para Telesur y te agradecemos que estés en CNN, pues para contarnos cómo lo viste, qué características tuvo esta ceremonia. Nos contabas antes de entrar al aire cosas interesantes que te llamaron la atención y que no necesariamente te gustaron, por lo que pude apreciar, y que no necesariamente te gustaron. ¿Qué son? Mira, primero es un acto de justicia, es decir, el hecho de que el Vaticano haya aprobado la beatificación, que un papa latinoamericano, es algo positivo. Es una justicia, digamos, eclesial e histórica, no solo para Monseñor Romero, sino también para toda una generación de obispos que en aquellos años se jugó la vida, se la rifó en términos de derechos humanos en otros países como Brasil. se la rifó, murió a consecuencia de él. Pero me refiero, es toda una generación de obispos. Ese reconocimiento, yo diría, a muchos obispos que como Romero tuvo un papel determinante en el anuncio del Evangelio y en el compromiso con los pobres. Esa sería una primera cuestión. Bien por el Vaticano. Palomita. Dos, lo que tuvo luces y sombras. He dicho las luces, además Romero en El Salvador es más que un ícono religioso, es un héroe nacional, es el personaje más importante en aquella república, pequeña república centroamericana. La tercera cuestión es que los conservadores que ayer o años atrás o hace 35 años denostaban a Romero por comunista, por subversivo, por sus homilías y posturas, ¿verdad? Incluso decían que tenía problemas de trastorno. Hoy, frente a todo este relumbre de Romero a nivel local y a nivel internacional, se lo quieren reapropiar. Lo quieren desnaturalizar. No era tan radical y siempre estuvo con la Iglesia. Aprovechan un tanto el lenguaje que se utiliza formalmente en el proceso de canonización, los que postulan su causa, que ciertamente es un lenguaje muy moderado, para recuperar a un Romero que no existió, porque Romero en los últimos 3 años prácticamente se enfrenta a la Junta Militar y su asesinato es un asesinato político e ideológico. Y por lo tanto no hay que tomar la opción por los pobres de Romero no como una opción política, sino evangélica. Eso realmente molesta y ha creado una gran polémica, porque el episcopado es conservador, como acá, es todavía la generación. Y lo último que me parece importante es los símbolos durante la ceremonia. 300,000 personas, la gente muy metida, ¿no? Las 14 familias que mandaron a matar a Romero estaban ahí, Carmen. Ahí estaban. Bernardo Barranco, las 14 familias estaban ahí representadas. ¿Ahí estaban? Estaba incluso Roberto D'Aubuisson, que fue su padre, el hijo de Roberto D'Aubuisson. Ahí estaban las grandes familias, estaban ahí presentes los directores de periódicos. ¿Y qué significa eso? Pues significa estas ambivalencias en las cuales está colocada la Iglesia salvadoreña, y yo diría también el Vaticano. No invitaron a organizaciones, digamos, que han hecho de Romero un símbolo, como las comunidades de base, la Fundación Romero. ¿No estaban ahí? No estaban ahí, estaban abajo. No invitaron a otras iglesias que el Papa les había extendido la invitación, como pues, diferentes iglesias, luteranos, anglicanos, etcétera, que estaban extrañados porque no tenían lugar. Entonces, ¿cómo te diré? Fue un evento que fue como capturado, robado, por así decirlo, por el sector conservador, que paradójicamente 30 años atrás se había opuesto radicalmente a la causa de Romero.
paradojas que tiene la historia. Paradojas. Roberto Blancarte, ¿qué análisis haces sobre esta beatificación? Ese libro que te acompaña el día de hoy en la noche, sí, pues se contiene en buena medida parte de la entraña de la discusión sobre este proceso que finalmente tuvo lugar, bueno, que tiene esta culminación con la beatificación de Romero. ¿Qué representa todo esto? Bueno, representa, como muchos personajes beatificados o canonizados, una lucha, una disputa por su memoria. Esto que está diciendo Bernardo, por supuesto que existe, como existe también gente que dice, no, es que Romero fue tergiversado, en realidad no estaba tan inclinado en la teología de la liberación, en realidad eso se ha construido posteriormente a su muerte. Y luego hay otros que dicen, por ejemplo, los que empujaron su beatificación y que querían presentarlo como un hombre de iglesia para que no pareciera inclinado a ninguno de los dos polos, lo presentaron precisamente como alguien que estaba apegado a la doctrina social, cercano a los papas, que en realidad nunca se salió, digamos, de las líneas centrales de la propia iglesia y que más bien fue su oposición, no a la Junta, porque hubo varias juntas, sino a la oligarquía en general y a sus instrumentos, digamos, militares, que fueron los que lo llevaron a su muerte, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje que aquí no termina. Por el contrario, aquí es parte de su camino en la que su memoria está disputada, ¿no? Su memoria está disputada. Ahora, en alguna ocasión también platicamos sobre el tema, cuando se anunció esta beatificación tiempo atrás, y el contraste que se hacía respecto a otra figura que recientemente ha sido beatificada, que es Juan Pablo II. ¿Qué lectura darle, digamos, a estas dos beatificaciones que cada una, a su manera, bueno, representan signos distintos, digámoslo así? Totalmente. La santificación en este caso de Juan Pablo II, su canonización es una canonización de Estado. Es el Papa, además el Papa Benedicto XVI se brincó todas las trancas. Porque el protocolo te marca que después de muerto tiene que esperarse 5 años. Y aquí fue rapidísimo. Fue fast track, fue mucho más rápido que el del Opus Dei, o sea, lo cual pues denota un poco una cierta prisa que tuvo el Vaticano de santificar muy rápidamente a Juan Pablo II. En el caso de Romero fue diferente, porque el caso de Romero empieza el proceso desde su sucesor, Rivera y Damas, que es en el año 90. Primero tiene que haber una discusión interna. Después de que muere Romero, hay una enorme discusión si debería o no. Muchos obispos, eran 6 obispos en aquel entonces, todos se oponían a excepción de su sucesor, Rivera y Damas. Se impone finalmente, e imagínate, dura 25 años el proceso. Entonces es muy largo, muy farragoso, hasta que llega el Papa Francisco y dice... Ahora. Porque Francisco lo conocía. Incluso Francisco en una de las entrevistas llegó a afirmar que era un hombre, era un muy buen hombre que merecía un reconocimiento de la Iglesia. A eso iba yo, respecto a que al final, aunque es un largo proceso, podría seguir siendo largo y podía haber Francisco dejado pasar. Y hay unos mucho más largos que ese. Exacto, el tema aquí es que hubo una decisión de Francisco de que fuera el momento de hacerlo. Por eso un poco la comparación de la rapidez con Juan Pablo II con el antecesor Benedicto XVI y la decisión de Francisco. Esta santificación y esta beatificación hacen también una especie de identificación del papado de uno y de otro, del periodo de uno y de otro. O sea, marca al papa que lo decide, o que lo promueve, o que lo acelera. Sí. Pero en realidad el contrapeso a Juan Pablo II lo puso ya el propio Papa Francisco, no con Monseñor Romero, sino con Juan XXIII. Con Juan XXIII. Que lo canonizó al mismo tiempo que a Juan Pablo II. Incluso ahí sí se brincó claro, todos los protocolos, porque Juan XXIII no tuvo segundo milagro, y el Papa Francisco dijo, bueno, ya no importa eso, de todas maneras lo canonizamos.
Entonces, y canonizarlo al mismo tiempo que Juan Pablo II a Juan XXIII, relativizó mucho precisamente la canonización de Juan Pablo II. O sea, ese contrapeso se dio en este momento. Esto es otro momento. Pero no agrega a ese contrapeso. O claro, sea, agrega. Juan XXIII y Romero le dan signo a este papado. Yo creo que no, tanto como signo no, porque va a beatificar y ha estado canonizando a muchas otras personas, ¿no? No recuerdo ahorita el caso, pero hubo una beatificación masiva hace muy poco, ahorita no recuerdo el caso, pero están continuamente, y ahora que vaya a Estados Unidos va a beatificar a Junípero Serra y a los misioneros de California. O sea, la iglesia tiene como para todos, y va beatificando para distintos casos y distintos sectores de la iglesia. Aquí lo interesante más bien es que Monseñor Romero sí representa, como bien dijo Bernardo, todo un grupo de personas dentro de la iglesia, en particular obispos, que en los años 70 y 80 fueron muy comprometidos con ciertas causas en toda la zona centroamericana. Yo diría que más que para toda América Latina, el mensaje es para Centroamérica, y nosotros que estamos pegados a Centroamérica, sobre todo, digamos, la zona de Chiapas, ¿no? Eso yo creo que es un mensaje para toda esa zona, que fue una zona y que sigue siendo muy conflictiva, que sigue habiendo mucha violencia, y el mensaje es, miren, esta persona trató de detener la violencia y murió por ello. Estamos quizás pensando en ejemplos de personas que estén comprometidas con la iglesia para también detener la violencia social. Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante. Lo interesante acá es que es un beato vivo, ¿no? Para la gente. En este caso, bueno, regresamos, estamos al aire nuevamente, Roberto Blancarte y Bernardo Barranco. Bueno, no sé si estabas ya de regreso con el tema Óscar Arnulfo Romero cuando decías que estamos ante, y cuando llegó el corte y regresamos al aire y se cortó la frase. No, lo interesante del proceso, lo interesante que yo vi es lo vivo que es Romero en El Salvador y en Centroamérica. Es un personaje que marca, o sea, uno es El Salvador antes de Romero y otros después. Después se agudiza la guerra. Ya había habido un golpe militar en octubre del 79. Matan a Romero en marzo del 80. Y después hay una larguísima guerra que termina con los acuerdos de Contadora en 92, con la firma en Chapultepec de paz, de arreglos, etc. En todo ese tiempo, la mayor parte ha sido Arena, Partido Conservador, fundado por Davoisón, el asesino intelectual de Romero, y los dos últimos periodos han sido del Frente Faramundo Martí. Entonces, ahí digamos bipolar. Entonces, el grupo de Arena paró siempre la beatificación, ¿no? Esto fue. Ahora, lo interesante es que es un personaje vivo. Es decir, no es como otros santos que hemos visto, que ya murieron o pasó mucho tiempo, o incluso el de la santificación de Juan Diego y su beatificación previa, que ni siquiera teníamos la certeza si existió o no existió. Hay muchos santos en donde ha pasado tanto tiempo que ya no sabemos realmente. Sí, este es muy cercano en tiempo, ¿no? Claro, no solamente está cercano. O sea, se recuerda. No, sí, pues de 1980 para acá. Pues, totalmente. Yo me acuerdo cuando se murió. La última homilía es muy conocida, hay audios, hay imágenes. Sí, bueno, de cuando hubo una balacera en su entierro, precisamente. Murieron 40 personas. 40 muertos, sí. Entonces, aunque sean tantos años, es fresco el recuerdo. Claro. Y eso le da una característica porque sigue siendo vigente. Es decir, El Salvador sigue siendo un país de grandes contrastes, es un país realmente muy pobre, es un país que está viviendo mucho de las remesas de cerca de 2 millones de salvadoreños que envían dinero. Y es realmente una cosa impactante, es que por día mueren 30 jóvenes asesinados por las bandas
y los grupos delictivos. Uno diría, bueno, en México ya es un escándalo, y somos un país de 120 millones, pero ya eso es un país de 6 millones. Es decir, se están matando proporcionalmente, es una cosa terrorífica. Y mucho de la imagen de Romero se usa para esta reconciliación, ¿no? Es decir, cómo Romero hoy, 35 años después de su martirio, sigue siendo un personaje marcante. Es decir, cómo, y mucha gente, no solamente son los gobernantes o el episcopado, sino cuando uno está en esa tumba, digamos, toda estilizada que tiene, en esa cripta en San Salvador, mucha gente está orando porque sea un factor de paz, porque a partir de ceremonia, ¿no?, Romero interceda para que haya paz en El Salvador. Entonces es muy actuante, me llamó mucho la atención cómo es un beato actuante, muy presente. Efectivamente, una zona muy conflictiva, como quise plantear. Ahora, la conflictividad de Centroamérica, etcétera, ahora relacionada básicamente con el crimen organizado y el narcotráfico, no tanto por las dictaduras, es un tiempo distinto, no quiero decir mayor cosa, pero al final de cuentas sigue siendo la violencia, sigue siendo la violencia como el factor principal en donde la figura de Romero efectivamente puede significar muchas cosas. Claro. ¿Correcto? Sí, lo que pasa es que la figura de Romero es muy compleja, tiene muchos momentos. Por ejemplo, Romero era un obispo que no había dado señales de mayor compromiso, había sido incluso obispo auxiliar en la propia capital, luego lo mandaron a una pequeña diócesis, y es solo cuando regresa más o menos que coincide un mayor compromiso, pero eso coincide también con distintos momentos muy convulsionados en El Salvador, y él mismo apoya el golpe del 79, es decir, que no parezca que son los buenos contra los malos, porque yo creo que la cosa era mucho más compleja, como lo sigue siendo ahora. Es decir, el golpe de octubre de 1979 es un golpe que aparece como progresista casi, es un golpe en donde se incorporan sectores de la democracia cristiana para evitar que se llegue a la guerra que se ve venir precisamente. Es un golpe como que preventivo que intenta llegar a una reconciliación previa. Monseñor Romero apoya ese golpe y es muy criticado por eso. O sea, no es así. Por eso digo yo, las recuperaciones son recuperaciones posteriores también, muchas veces. Y en este caso él apoya eso, pero la propia Junta no se sostiene, dura 2 meses o 2 meses y medio, y se tiene que disolver precisamente porque no logran contener la polarización de las fuerzas políticas. Y es a partir de ese momento, precisamente, que entra nuevamente, hay otro golpe, se disuelve esto, y entonces sí es cuando se inicia prácticamente lo que va a ser la guerra que va a durar 10, 12 años, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con él, ¿eh? Entonces déjame hacer una pausa y nos dices por qué no estás de acuerdo. Volvemos. Claro, porque, bueno... Ahora regresamos. Espérate para que no te quemes tu argumento. ¿Sí? Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Roberto Blancarte y Bernardo Barranco hablando de la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. En los últimos minutos no estás de acuerdo con lo que dijo. No estás de acuerdo. ¿En qué parte no estás de acuerdo? Romero, su conversión se da a raíz de la muerte de Rutilio Grande, que acaban de anunciar que van a iniciar su proceso de beatificación, un jesuita. Él muere en marzo del 77. A partir de ahí Romero empieza a tener una actitud diferente a esta más conservadora, claro. Más de defensa de derechos humanos, los pobres, ¿no? Tiene esta actitud. Efectivamente, en el golpe, inicialmente se anuncia un golpe que va a llamar a elecciones, que es democrático, una situación muy tirante. Recordemos, Centroamérica está en Guerra Fría. Los sandinistas habían triunfado, acababan de triunfar y habían derrumbado a Somoza. Toda la situación estaba muy tensa. Sin embargo, las primeras acciones de la Junta fueron totalmente lo contrario. Y entonces rompe Romero con ellos, pero no pasa mucho tiempo. Lo digo porque yo, bueno... O sea, pudo hablar en el arranque la Junta, probablemente como viste, en el arranque. Y eso no
quiere pero no la decir mantuvo su claro. apoyo. No quiere decir que tuviera el control del país, si ustedes saben de lo que estamos hablando. Es decir, el gobierno central puede decir, sí, nosotros vamos a hacer, pero las fuerzas están descontroladas y no necesariamente tienen precisamente un control sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que Romero ya venía teniendo esta actitud por lo menos de 77. Tuvo alrededor de 3 años donde tuvo una actitud decidida por defensa de los derechos humanos, ¿no? Ese es uno. La otra cuestión es las recepciones, porque efectivamente yo coincido con Roberto. Hay muchos romeros y el problema es cuál es el legado y en qué medida ese legado es el que va a pesar. ¿Va a ser el legado light que quiere la iglesia formal? ¿Va a ser una persona más comprometida con los derechos humanos? ¿De quién depende? ¿De Francisco? Yo pienso que depende de la situación en El Salvador, de cómo se vaya gestando el proceso social de El Salvador, ¿no? Y de cada uno de los grupos como lo quiera retomar. Cada quien como los lo quiera ver. anglicanos lo pusieron en una estatua en Westminster, o sea, ellos lo canonizaron antes que todos los propios católicos, los anglicanos, ¿no? Y cada uno de los grupos lo va a hacer así. Se nos olvida además, muy importante, que en efecto, una vez que se radicaliza o que se empieza realmente a pelear contra la oligarquía, los principales enemigos de Monseñor Romero eran los otros obispos salvadoreños que le hicieron la guerra en el Vaticano y se pasó también los últimos 3 años defendiéndose en contra de ellos. Y eso no va a acabar, eso va a seguir ahora en El Salvador. Nos vamos. Un último punto, rapidísimo nada más, y me impresiona mucho que la Iglesia Católica en la época de Romero eran 97% de católicos. Hoy no está ni siquiera al 50%. Es decir, la Iglesia Católica está en una debacle tremenda. Impresionante. Entonces, por su división, por su burocracia, etcétera. Y muchos piensan que con este repunte que pueda tener Romero, la Iglesia pueda salir un poco. Pero lo dudo, porque la verdad la Iglesia es muy clerical, muy burocratizada, muy mediocre. Casi como la mexicana. Roberto, Bernardo, nos vamos. ¿Y el asesinato quedó impune? Sí, porque no, o sea, se dice que el autor intelectual es Roberto D'Aubuisson, padre, que ya murió, y el autor material también un mayor, un coronel del ejército, Marino, que ya también murió. Pero, digamos, nunca hubo un proceso para realmente encontrar. Y Arena promovió una amnistía. Es decir, si en este momento se llega a encontrar a los verdaderos culpables, ya no hay manera, ya prescribieron. Ya prescriben, bueno. Pero los culpables son, digamos, y por eso lo beatificaron, el odio a la fe. El odio a la fe. Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, a los dos, gracias por estar aquí esta noche con este tema y estarnos como siempre en contacto. Gracias a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien, buenas noches, hasta mañana.